Bueno, intentaré haceros una aproximación a lo que es el libro, pero en principio olvidándonos del libro. Yo os quisiera explicar un poco unas cuestiones biográficas mías que están detrás, no solamente de este libro, sino de lo que he ido escribiendo, y están detrás de mi aproximación a la Unión Soviética. Yo soy de Murcia, de un pueblo que se llama Cieza, soy hijo de agricultores. Podría utilizar el término campesinos, pero como en España ese concepto ya no se utiliza, aunque realmente son mi familia es campesina, ¿no? O eran de origen campesino, y con esa mentalidad, esa concepción del mundo, que está detrás de ese mundo campesino. Tanto por mi madre como por mi padre, campesinos, agricultores, de toda la vida, generaciones y generaciones. Me crié en el campo con mis abuelos y con mis padres, y asistí al colegio, e inmediatamente mi pasión era irme al campo, a la casa de mis abuelos. Eso para mí, sin yo saberlo en ese momento, pues me estaba condicionando, digamos, todo mi futuro. Además, sobre todo la familia de mi padre, pues siendo campesinos y en el mayor, bueno, aprendieron a leer y a escribir muy tarde, cuando se fueron al servicio militar, y mis dos tíos mayores, los hermanos de mi padre, aprendieron a leer y a escribir cuando se hicieron miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, muy poquito antes de irse voluntarios a la guerra. Mi tío Diego se fue en el año 36 a defender Madrid, inmediatamente después de la insurrección militar, y mi tío Ramón un poquito después. Todo esto, ellos sobrevivieron a la guerra, y después, durante muchos años, cuando yo era niño, escuchaba sus debates, sus conversaciones y su admiración por la Unión Soviética, muchas veces mitológica, evidentemente, pero que tenía una base, bueno, una base bastante real, ¿no? Y una aproximación, independientemente de ser personas que no tenían apenas formación, no eran marxistas, ellos no conocían el marxismo, no habían leído nunca a ningún teórico del marxismo, sin embargo eran comunistas y tenían una concepción de la solidaridad y de la justicia social, no sé, magnífica, no encuentro otro calificativo. Yo bebí de todo eso, y en esas conversaciones aparecía siempre un referente, y ese referente era la Unión Soviética, una pasión, digamos, desmesurada por la Unión Soviética, por Rusia. Utilizaban poco el término Unión Soviética, ¿no? Hablaban sobre todo de Rusia, 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 Rusia. Bueno, pues yo continué trabajando en el campo, y cuando me hice más mayor, al cumplir los 25 años, pues me puse a estudiar, aprobé las pruebas de acceso a la universidad, hice mi carrera de Historia en la Universidad de Murcia y conocí a un profesor muy interesante, Juan Moreno, fue mi profesor de Historia Contemporánea, que también era un loco apasionado por Rusia, y empezó a incitarme a ir a Rusia. Me faltó poco, o sea, no necesité mucho, ¿no? Porque yo ya tenía ese referente mítico. Y efectivamente, a partir de ese momento, antes de terminar la universidad, pues empecé a moverme, con la buena fortuna de que en un momento determinado apareció un profesor en la Universidad de Murcia dando una conferencia, un profesor ruso. Ese profesor, Sergei Kara-Murza, no sé si alguno habréis oído hablar de él, estaba de año sabático en la Universidad de Zaragoza y en un momento determinado, cuando vino, dio la conferencia, dijo una serie de cosas que a mí me impactaron mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba del obrero soviético, hablaba de que el obrero soviético era antropológicamente diferente al obrero occidental. Recuerdo eso perfectamente, ¿no? Porque fue una de las cosas que más me impactaron, ¿no? ¿A qué se refería este hombre con aquello? Pues bueno, yo no pude contactar con él en aquella conferencia, fue una conferencia multitudinaria, muchísima gente, y sin embargo, cuando ya en un momento determinado me decidí a ir a la Unión Soviética, pues entre las diferentes consultas que hice, me dirigí a la Consejería de Cultura de la Embajada de la Unión Soviética, me dijeron que no podían ayudarme, pero me dieron una lista de profesores soviéticos que se encontraban en diferentes universidades de España con sus números de teléfono. Quizás si yo me ponía en contacto con alguno de ellos y le explicaba cuáles eran mis proyectos de investigación, yo ya quería ir para hacer realizar allí un proyecto de investigación, pues alguno podría estar interesado. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que me encuentro a Kara-Murza en la Universidad de Zaragoza, inmediatamente le llamo,
el hombre me entiende de maravilla, me desplazo a Zaragoza, tenemos una conversación y al terminar la conversación, bueno, les pongo cuál era mi idea, el proyecto, etcétera, etcétera, me dice, ¿cuándo quiere ir a Moscú? Y yo me quedé un poco, digo, pero ¿tan pronto? O sea, y efectivamente, le conviene ir cuanto antes, vaya por un tiempo prudente, un mes, 2 meses, el tiempo que considere oportuno, tome contacto, vea si aquello le parece interesante y si le parece interesante gestionamos una posible beca, la posibilidad de ir allí, etcétera, etcétera. Eso fue un año antes de terminar la carrera. Y efectivamente, eso hice, fui, estuve 1 mes y medio aproximadamente, vine maravillado y al año siguiente conseguí ir a la Unión Soviética y desde entonces sigo allí, de alguna manera. Cuando llegué allí, eso ya a posteriori, es decir, a posteriori no en el primer viaje, sino ya en el segundo viaje, cuando ya el impacto de la llegada empezó a pasar, yo empecé a sentarme un poco, a ver lo que estaba observando, ¿no? Y me di cuenta de una serie de cosas que me sonaban, que contrastaban, ¿no?, con la percepción que yo tenía de la Unión Soviética. Porque a pesar de la percepción que yo había obtenido, o que tenía asimilada por parte de mi familia sobre la Unión Soviética, evidentemente todo el peso de la formación posterior, las lecturas, la bibliografía de la universidad, las películas que has visto, las novelas que has leído, te dan una idea muy concreta sobre lo que era la Unión Soviética, la cultura rusa y al llegar allí te das cuenta de que esa percepción que tú tienes, esa formación, esa idea que tienes de Rusia y que yo tenía de la Unión Soviética, no se correspondía con la realidad, con lo que ya había. Por resumirlo de alguna manera, la idea que nosotros teníamos y que yo tenía y que teníamos todos en aquel momento, la gente que yo conocía, teníamos una percepción muy eurocéntrica de lo que era la Unión Soviética. No entendíamos cuáles eran los procesos que realmente se habían producido, la clave de las luchas, de los enfrentamientos, la clave de la construcción social, el modelo de modernización que la Unión Soviética representaba. Teníamos una idea de que la Unión Soviética era, bueno, haciendo, evidentemente esto es un poco esquemático, ¿no?, pues era una prolongación de la sociedad industrial occidental, solamente que socialista, con los problemas de justicia social resueltos. Cuando yo empiezo a vivir allí me doy cuenta de que eso no es así, no es ninguna prolongación del mundo occidental, no es una prolongación de la sociedad industrializada occidental, sino que es algo diferente. Es un modelo de modernidad, un vector histórico de modernidad totalmente diferente. Y que tiene sus raíces en su propia tradición cultural, en su propia historia. Cuando yo empiezo mi discurso en el instituto, bueno, estuve trabajando también en varios institutos, haciendo prácticas de investigación en varios institutos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en su momento. Bueno, evidentemente ya estuve un poquito de tiempo siendo Unión Soviética de la Academia de Ciencias de Rusia. Eso me dio una formación bastante multidisciplinar, ¿no? Y conocía muchísima gente de diferentes ámbitos, historia de la ciencia, economía, arte, historia del cine, historia. Y yo me di cuenta de que cuando yo empezaba a hablar con muchísima gente, se producía, digamos, un desdoblamiento. Había una serie de gente que me hablaba en los mismos códigos a los que yo estaba acostumbrado, a escuchar y a expresarme. Era gente que tenía una visión muy idealizada del mundo occidental y que incluso superaban, en algunos de ellos en sus discursos, a los discursos liberales, muy socialdemócratas algunos y otros hasta ultraliberales, de España y de Europa, ¿no? Y sin embargo había otro tipo de gente que me hablaba en otros códigos que yo no terminaba de entender y que me ponía otras referencias. En un momento determinado me dijeron, si continúas por este camino, vas a tener este discurso y te vas a perder una parte de Rusia, una parte de y la parte principal de su cultura, y no vas a terminar de entender qué es el proyecto soviético, el proyecto de socialismo soviético. Fueron muy tajantes. Claro, opciones, deja descansar toda tu bibliografía, todo tu arsenal, toda tu cocina intelectual y aprende algo nuevo, aprende cosas diferentes. Y en ese tiempo yo ya estaba aprendiendo ruso
Mientras aprendí ruso, me dieron una lista inmensa de bibliografía, y en esa bibliografía pues, aparecía la filosofía religiosa rusa del siglo XIX, todo el debate entre eslavófilos, populistas, anarquistas y occidentalistas del siglo XIX, la filosofía, el pensamiento cosmista, algo que yo no sabía ni qué era eso, pensamiento cosmista ruso, literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstói, la literatura rusa de principio del siglo XIX, Alexander Blok, Mayakovsky, Yesenin. Claro, todos estos poetas, además, todos estos literatos, todos estos científicos, estaban todos involucrados en el proceso revolucionario ruso. La mayoría no eran marxistas, aparte que había una importante corriente marxista en la Rusia de aquellos años. Y con todo este material que yo empecé a leer primero en español en la Biblioteca de Lenguas Extranjeras de Moscú y ya posteriormente en la Biblioteca Lenin de Moscú, cuando aprendí ruso, me di cuenta que ante mí se abría un panorama enriquecedor, totalmente diferente, y que además me permitía, enlazaba de una manera muy directa con las concepciones del mundo que yo conocía, del mundo campesino en el que yo me había criado. Las ideas de solidaridad, sobre todo, las ideas de justicia social y sobre todo el milenarismo presente. En España eso prácticamente ha desaparecido, pero que en aquella generación, la generación de mis tíos, de mis abuelos, sobre todo cuando ellos tenían su militancia política, su percepción del socialismo, de una sociedad mejor, una idea muy milenarista, ¿no? Una especie de reino de Dios en la tierra, donde se iba a solucionar todo, todos hermanos, etcétera, etcétera. Y yo me encuentro eso muy presente en la cultura rusa. Y cuando ya paso a estudiar ya en serio, o digamos, y meterme en el ajo, ¿no? En el meollo de la cuestión, este tipo de conocimiento tan amplio, ¿no?, de la cultura rusa me permitió empezar a entender muchas de las claves de los procesos que se habían producido en la Unión Soviética. Por empezar, de alguna manera, si hablamos del bolchevismo, de la revolución bolchevique, la idea que teníamos, o que se podía tener al principio, sobre todo desde aquí, de que era un movimiento muy monolítico, o con una o dos corrientes, o tres corrientes, resulta que es algo muchísimo más amplio, es muy importante. Es la síntesis, en un momento de crisis, de ruptura, de la propia cultura rusa, de la sociedad rusa, es la síntesis de diferentes, de múltiples corrientes de pensamiento ruso que se habían ido fraguando a lo largo del siglo XIX. La idea principal, el vector, era, uno, la idea de modernización, y esa idea de modernización durante todo el siglo XIX se había discutido y debatido sobre dos pilares. Por un lado, ¿cuál era el modelo de modernización que se había de seguir? ¿Era el modelo de modernización occidental, el industrialismo occidental solamente que corregido en sus problemas de justicia social? ¿O la modernización en Rusia, la revolución rusa, debería de implicar algo más, un referente cultural ruso? Es decir, una continuación de la trayectoria civilizatoria de Rusia. Hay en Rusia un movimiento, o hubo, mejor dicho, bueno, todavía existe, al que pertenecía Dostoyevsky. En ruso hay un concepto que se llama poshva. Poshva es el suelo fértil, la capa de suelo fértil que se encuentra hasta unos 30 centímetros de profundidad, 30-40 centímetros de profundidad, que es la base, digamos, sobre la que las plantas viven y todo esto, ¿no? Entonces, en un momento determinado, sobre todo alrededor de Dostoyevsky, se forma todo un movimiento dentro de los propios eslavófilos, que son los poshviniki, es decir, aquellos que consideran que el desarrollo ruso, la industrialización, la modernización rusa, ha de asentarse, ha de crecer y desarrollarse sobre el propio suelo cultural ruso.
la revolución como una continuación, una prolongación de la historia rusa. Eso desde el primer momento ya genera grandes conflictos dentro del propio seno del bolchevismo, porque en el momento de la revolución, desde por ejemplo, el partido Eser, los eseristas, es el partido que de alguna manera es heredero de todo el movimiento populista, muy vinculado a los comités de campesinos que durante casi 20 años hacen una serie de manifiestos y de peticiones al zar y a los gobiernos liberales antes de la revolución sobre reformas en el campo. Entonces el partido Eser recoge toda esa trayectoria y en un momento determinado ese partido, que en principio es contrario a la revolución e incluso se enfrenta a los bolcheviques después en el año 18, en un momento determinado muchísima de esa gente, con sus planteamientos y sus principios, se pasa al bolchevismo. Y llevan al bolchevismo sus concepciones de lo que es la revolución y la idea de la modernización. Pero por otro lado hay otro grupo muy importante de gente que están vinculados, tienen un origen étnico-religioso determinado, por ejemplo los judíos, que vienen de un movimiento revolucionario mucho más urbano, con una idea más cosmopolita, más internacionalista de la revolución, que también forman sus propios partidos, sus propias organizaciones políticas, algunas de ellas, como el Bund y otras muchas, netamente judías, que en un momento determinado, aunque se enfrentan a la revolución bolchevique, digamos, a partir de 18, 19, según va evolucionando la guerra civil, van pasándose al partido bolchevique y terminan por incorporarse masivamente después de la disolución, tras fracciones, incorporaciones, uniones, terminan incorporándose al partido, digamos, al movimiento bolchevique. Esta gente lleva otro modelo de revolución, sobre todo porque ellos están muy vinculados con el exterior, tienen muchas conexiones con los partidos socialdemócratas y con el movimiento sionista, y incorporan al proceso revolucionario otra percepción de esa revolución y otro modelo de revolución, ¿no? Al mismo tiempo, hay también una gran cantidad de gente que procede del mundo cristiano ortodoxo, del mundo religioso ortodoxo, una serie de filósofos, de políticos, que consideran que la revolución debe de incorporar los elementos solidarios de la cultura rusa y las ideas de solidaridad latentes en la cultura rusa y que se han desarrollado, sobre todo, a través de la religión ortodoxa. Este movimiento, en un momento determinado, se enfrenta a los bolcheviques, incluso muchos de esos se exilian, y forman un movimiento, que es el movimiento de los euroasiatistas. La idea es que la revolución debe de crear un ente territorial que abarque toda Eurasia, una revolución que abarque todo el continente, pero cuyo núcleo central sea precisamente Rusia, porque Rusia es, a su vez, parte de Europa y parte de Asia, y no solamente desde un concepto, desde una idea geográfica. Es decir, en la Unión Soviética, alrededor de 160, habían alrededor de 160 grupos étnico-nacionales. Es una revolución internacionalista, o es en su propio seno, sin ir más allá de sus propias fronteras, ¿no? Además, con importantes vinculaciones desde que se empieza la revolución en 1911-12 en China, y con todo el movimiento de liberación en China y en otras partes de Asia, pero sobre todo en China. Entonces, esa idea de incorporar, digamos, todo lo que es el continente, todas las formas de ser y de pensar que es el continente euroasiático, quieren incorporarse a la revolución. Esta gente tiene un enfrentamiento fuerte con los bolcheviques, y muchos de ellos, sus dirigentes, acaban exiliados, desperdigados por Europa, se van a Praga, se van a Berlín, se van a París, y desde allí siguen preconizando esta idea, ¿no? Esta idea, digamos, euroasiatista. Y muchos de ellos, en los años 20, terminan por reconciliarse
con el poder soviético y vuelven a la Unión Soviética y se incorporan a la revolución, como cuadros, como profesores, miembros, o sea, como cuadros del partido, como profesores, como ingenieros, como pensadores, se incorporan a la revolución. Bueno, estos son breves pinceladas de lo que significaba en su momento, lo que significó en su momento el movimiento revolucionario bolchevique. O sea, una gran cantidad de gente, de ideas, de planteamientos que confluyen en un momento determinado, que es el momento de la revolución, no tanto de derrocar al imperio, al zar, porque eso lo hace otra gente, eso lo hace la Revolución Liberal de febrero, eso es un movimiento liberal, revolucionario, que no tiene nada que ver con el bolchevismo, y los bolcheviques lo que llegan en un momento determinado, en el famoso la toma del Palacio de Invierno, es... Uy, perdón. Lo que vienen a hacer es ocupar el vacío de poder. En un momento determinado perciben que hay un vacío inmenso de poder, que es el momento para tomar el poder, y en ese momento ahí confluyen todas estas tendencias, se toma el poder, se gana la guerra civil, y durante todo este periodo, con sus enfrentamientos y sus fisuras, este movimiento bolchevique va unido, digamos, van juntos y van unidos de la mano. Hasta que, una vez que se llega a la paz y que se comienza el proceso de reconstrucción social, cuando empiezan los conflictos, cuando empiezan a emerger las diferentes tendencias que hay dentro del movimiento bolchevique. Cada una de estas tendencias tiene un modelo diferente de desarrollo social, sobre todo opta por los dos, digamos, vectores principales. Uno, que es el modelo de imitación de la modernidad occidental, y otro, que es el desarrollo del socialismo, la construcción del socialismo, sobre la base de la cultura rusa. En el argot político de aquellos años, y después ha quedado en la bibliografía, pero no lo abarca todo, esa diferencia bueno, pues quedó establecida a través de las ideas de la revolución en un solo país o la revolución mundial, ¿no? Pero eso es más bien una simplificación de ese conflicto, es decir, el conflicto es mucho más importante que todo eso y más profundo que todo eso. En los años 30, como sabéis, se produce un gran conflicto, la eclosión, digamos, de un gran momento de lucha política en la Unión Soviética. De alguna manera, todas las tensiones que se generan en los años 20 dentro del seno del movimiento bolchevique, con la expulsión de unos y otros, no sé, la expulsión del propio Trotsky, las fisuras que se producen, en los años 30, en la década de los años 30, se plantea definitivamente pasar, digamos, de una fase de revolución casi que permanente, o de estado-revolución casi que permanente, y no me refiero con esto a las ideas de Trotsky, sino al estado social, ¿no? al estado en que se encontraba la sociedad. Porque se ve, los años 20 es una continuación, bueno, está la posguerra civil, los intentos de recuperación económica, la ANEP, y en los años 20, final de los años 20, principio de los 30, se comienza con otro momento muy tenso en la historia soviética, duro, doloroso, como es la colectivización, que es también un nuevo impulso revolucionario, ¿no? Cuando ese momento, digamos, de la colectivización empieza a bajar, a consolidarse y a perder el ímpetu revolucionario, llega un momento en que hay que pasar a construir la sociedad, a que la gente pierda los hábitos heredados de la tensión revolucionaria, ¿no? Del momento revolucionario. Que la gente vaya a trabajar, vaya a las fábricas, que la gente celebre el Año Nuevo. Ojo, es una cosa muy importante. Fue en esos años cuando por primera vez se empieza a colocar el árbol de Navidad después del impasse revolucionario. La gente, de alguna manera, tenía ganas de ese tipo de cosas. Se puede interpretar como un aburguesamiento, ¿no? de la revolución, pero no era tanto eso.
En definitiva, cuando una parte del, digamos, del movimiento bolchevique, de la revolución, quiere hacer esa revolución a través, haciendo una recuperación de la cultura tradicional rusa, os voy a dar un ejemplo que puede ser muy interesante. Pushkin estaba prohibido, estuvo prohibido desde los años de la revolución, no recuerdo exactamente hasta qué año de la década de los 30, en este momento no puedo recordarlo, pero sería 34, 33 o 34. Perdón, no es que estuviera prohibido, no fue publicado. Desde ese momento, es un lapso importante por el que pido disculpas, no estuvo prohibido. Lo que fue es que no estuvo publicado, es decir, y no estaba dentro del programa escolar. Eso es importante, porque se consideraba una herencia de lo viejo. Y no se le dio la importancia que en ese momento, el movimiento revolucionario, consideraba que debía tener, y quedó aparcado. Y solamente, creo recordar que ese año 33 o 34, se produce una gran reedición de las obras de Pushkin y se incorpora al programa escolar soviético. Eso os da una idea de cómo eran las cosas, ¿no? Con esta pincelada. Voy a echar un trago de agua. Al mismo tiempo empiezan a aparecer proyectos políticos muy importantes que van encaminados precisamente a consolidar la vida política del país. Por ejemplo, la propia Constitución del año 1936, que mucha gente siempre en la bibliografía ha hablado de ella como la Constitución de Bukharin, y que fue un momento cumbre en aquella época, e incluso en la historia soviética, se ha sido considerada como la constitución más democrática escrita hasta el día de hoy. Y bueno, pues hay todo un debate político en la redacción de esa constitución, y sobre todo hay un debate importante, digamos, en todo el territorio de la Unión Soviética sobre cómo se ha de proceder a llevar a cabo, a poner en práctica todos los derechos que aparecen en esa Constitución, y sobre todo cómo se va a elegir a la gente, qué tipo de elecciones se van a realizar, el sistema parlamentario, cómo va a estar organizado, la representatividad, los partidos políticos, si es que se han de presentar partidos políticos. Hay todo un debate político sobre eso que se produce también en los años 30. La cuestión importante de la economía, el proceso de industrialización, cómo se industrializa la Unión Soviética. Aquí aparece un fenómeno muy interesante y al que os voy a hacer referencia, porque sin él quizá no podamos entender, ya no estamos a ver, todo esto. Cuando se produce la colectivización, hay un debate entre la historiografía en el cual se plantea lo siguiente: la colectivización en la Unión Soviética, ¿qué supone realmente para el mundo campesino ruso? ¿Supone la destrucción de las tradiciones culturales rusas campesinas y supone la destrucción de la aldea rusa? ¿O supone otra cosa? Hay un gran conflicto en los años de la colectivización. En los años anteriores hay todo un movimiento cooperativo en la Unión Soviética y se van creando los que se llaman kolhos. Los kolhos son cooperativas en las que la gente se va agrupando, de campesinos, en los que se agrupan de forma voluntaria hasta final de los años 20 y que siguen varios modelos de organización. Uno de ellos es el kibutz. Es un modelo de comuna en el cual todo está socializado y que normalmente los siguen, pues sobre todo gente que está muy influenciada, aun siendo campesinos, por todo lo que es el debate de la revolución. Eso crea por otro lado están los kolhos en los que siguen otro modelo, es el modelo del artel. El artel es un modelo de organización campesina rusa que está basado en el MIR, o Comunidad Campesina Rusa, y que supone que se colectivizan de determinadas cuestiones, pero lo que es la vida privada, la vida familiar, el tener una parcela de terreno particular, tener animales, eso
forma parte de la familia, de la unidad familiar, de la unidad económica familiar, que incorpora la casa y todo este tipo de cosas. En el libro, los que compréis el libro, yo hago una referencia a la hora, en la presentación, antes de hablar de Stalin, hablo precisamente de lo que es el Dvor, ¿no? La unidad económica familiar. Cuando llega el momento de la colectivización, por determinadas causas, el modelo de colectivización que se impone al principio es el del kibutz, aunque no se llame así. Y eso genera unas tensiones terribles en el campo, sobre todo provoca el rechazo de los campesinos rusos. Y se produce, bueno, pues toda una serie de conflictos y una secuela de hambre, sobre todo que se materializa en algunas zonas de la Unión Soviética, como Ucrania y la Rusia occidental, terribles. Hay un gran golpe, una gran hambruna que produce una gran cantidad de muertos.